¿Funcionan los testimonios de pacientes para atraer más pacientes? Y si funcionan, ¿cómo conseguir testimonios auténticos sin que suenen forzados ni artificiales? ¿Cuál es la forma correcta y sencilla de presentarlos para que tus potenciales pacientes digan, eso también me pasa a mí y quiero ese mismo resultado? En esta píldora rápida en forma de episodio te doy las claves para que si decides usar testimonios para reforzar tu autoridad y atraer más pacientes, no caigas en los errores en los que caen el 99% de las clínicas. ¡Comenzamos! Si quieres multiplicar los márgenes de beneficio de tu clínica, destacar y aumentar tu prestigio y deseas una clínica que te haga disfrutar de tu día a día profesional, quédate, que empezamos. Soy Yolanda Llosa, odontóloga, consultora, docente y especialista en marketing, comunicación e inteligencia artificial para clínicas y empresas del sector salud. Y te acompaño con píldoras concentradas de un tema, recurso o estrategia en concreto para que lo puedas aplicar inmediatamente en tu clínica. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Marketing para Clínicas. Hoy vamos a hablar de algo que puede hacer que más pacientes confíen en ti sin que tengas que convencerlos activamente, sin que tengas que ponerte pesado o pesada. Algo que si lo haces bien hará que tus pacientes vendan por ti, los testimonios. Y ojo, digo si lo haces bien porque si te fijas en la mayoría de las clínicas, los testimonios suenan como si el paciente estuviera raro, como si lo estuvieran apuntando con una pistola detrás de la cámara. Suenan forzados, repetitivos, poco consistentes, suenan flojillos. Los testimonios no son la panacea. No van a convencer a nadie si el resto de tu comunicación y de tu marketing no rema a favor. Por eso, la fuerza de los testimonios radica en que tengas el resto de tu comunicación bien armada, bien estudiada y que sea estratégica. Un buen testimonio funciona porque en principio nos solemos fiar de lo que opinan sobre algo, alguien o un servicio, otras personas que se nos parecen, que tienen nuestros mismos gustos, intereses o dolores, sufrimientos, padecimientos, preocupaciones. Es decir, que nos fijamos en personas que opinan lo mismo que opinamos nosotros o que están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros. Si a Pepito Jiménez le faltan 4 piños y eso le causa malestar porque quiere encontrar pareja y se ve poco atractivo mellado, por ponerte un ejemplo, a muchos pacientes ya sabes que les importa más la estética que la función, eso nos lo encontramos a menudo en consulta, pues a este hombre le va a gustar ver el testimonio de otro hombre de más o menos su edad contando que a él también le faltaba parte del frente anterior y que tras ponerse implantes con la doctora Llosa ganó autoestima y logró verse más atractivo y que al poco tiempo, oye, hasta encontró pareja. Eso es un buen testimonio. Eso es un tipo contando que le faltaban dientes, que no tenía confianza y que al reponerse esos dientes perdidos recuperó la confianza, la autoestima y ligó. Esto no siempre es así. Yo entiendo que la mayoría de los testimonios no podemos enfocarlos de esta forma porque el paciente tiene vergüenza. Por eso, ten en cuenta y fíjate que la mayoría de los testimonios que nos encontramos por internet, en webs de clínicas o en las redes sociales mismo, no dicen gran cosa. Un testimonio mal orientado, aunque vaya con la mejor voluntad del mundo, que el paciente nos lo dé con todo el mimo y el amor del mundo, si no está bien orientado va a ser un desastre. Es muy importante que sean genuinos. Y aquí está una de las claves. Tiene que ser y sonar sincero. Si consigues orientar bien el testimonio, que suene sincero y sobre todo que sea estratégico, es decir, que esté bien armado, que esté bien pensado, es cierto que ahí sí los testimonios son una muy buena estrategia de marketing, una muy buena estrategia que hace que generes confianza real. Pero tienes que usarlos bien, porque si no son un verdadero desastre y es que incluso suenan tan impostados a veces que es más falso que un duro de cartón. Vamos a ver entonces por qué estos testimonios bien orientados son tan poderosos. En primer lugar, la confianza vende más que cualquier estrategia de marketing. Te lo comentaba un poquito antes. La confianza que depositamos en otras personas está ahí, es real. No es tan fuerte como nos pensamos, esto de los testimonios y las reseñas funciona, pero tenemos que ponerlo un poquito siempre en un contexto determinado, en un marco determinado. Es cierto que las personas confían más en la opinión de otros pacientes que en lo que tú mismo digas sobre tu clínica, esto es así. Un testimonio honesto genera credibilidad, bien llevado, insisto, y hace que otros pacientes se sientan seguros al elegirte a ti y no a otro. Porque no es lo mismo que lo digas tú, o sea, que digas tú esas cosas bonitas sobre ti mismo, a que lo digan quienes ya han confiado en ti. Pero, insisto, esto tiene su truco. Segundo punto de por qué los testimonios son tan poderosos, bien llevados. Pues porque hay un efecto de la prueba social. Cuando alguien ve que otros pacientes están contentos con tu experiencia,
automáticamente se reduce la resistencia a tomar una decisión, siempre y cuando este testimonio no suene a teletienda o a lo que diría un secuestrado en el vídeo de su fe de vida. Esto es importante, porque a veces están tan tensos como la cuerda de una guitarra y de verdad que ese testimonio no vale de mucho. Esto es la prueba social, es decir, el ver lo que otros ya han testado, que les ha funcionado, que tienen nuestros mismos problemas o tienen los mismos deseos, mejor dicho, y como desean lo mismo y partieron de ese mismo punto y lo han conseguido, pues oye, nos genera esa confianza. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y aquí viene el tercer punto, que no todos los testimonios tienen el mismo impacto. No se trata solo de que un paciente diga, me encantó la clínica, me encantó el doctor. No, un testimonio de verdad útil debe contar una historia, resolver una duda, conectar emocionalmente con esos futuros pacientes, es decir, tiene que contar algo. Es cierto que es muy difícil que un paciente se abra tanto que nos cuente algo tan íntimo como el ejemplo que te ponía antes sobre el tipo este que había ligado tras reponerse el frente anterior, pero siempre deben contar una historia. Incluso si no nos cuentan detalles tan íntimos como el ejemplo que yo te he puesto, tienen que contar una historia. Hay que evitar esos típicos testimonios de la doctora Yosa me ha tratado muy bien, no he notado dolor y puedo comer estupendamente tras la cirugía. Ok, eso está bien, ¿vale? Sí, o sea, hay que decir que no hay dolor, que han sido bien tratados y que comen bien. Eso está genial. Pero es que eso lo dice la mayoría de la gente, lo dicen en la mayoría de los testimonios. Es mejor si cuentas cómo llegaron a la clínica, qué sentían antes, cómo se sintieron durante el proceso, qué sintieron después. Y aquí está lo importante, qué impacto real y directo ha tenido en sus vidas. Como el señor del ejemplo que te ponía que ligó tras ponerse los implantes en el frente anterior. Y si el impacto va más allá del simple, puedo comer bien, pues mucho mejor. Porque es que eso ya se supone, se da por hecho en la mayoría de los casos, que si pones implantes, oye, que por lo menos, tus pacientes puedan comer bien después, ¿no? Por eso te digo que vayas un poquito más allá de lo común, ve un poquito más allá de lo que estamos cansados de escuchar. Los testimonios tienen que hablar de algo más. Esto tenlo claro. Tienen que hablar de la vida. Ahora, quizás no se te vienen a la cabeza muchos ejemplos, yo voy a poner unos cuantos para que lo tengas en mente y esto lo aterricemos un poquito más. Por ejemplo, pueden ser algo como, ahora no me da vergüenza sonreír delante de mis amigas ni salir en fotos selfie riéndome, o la típica abuelita, ¿no? Esto yo lo he escuchado en consulta. Ahora mis nietos ya no se asustan porque se me sale la dentadura cuando hablo. La típica dentadurilla que ya está, la pobrecita mía, viejita, ¿no? Y se mueve cuando la señora habla o se ríe. O, por ejemplo, esto pasa cada primavera, la típica novia gallega a consulta, ¿no? Pues esta novia nos puede dar un testimonio tipo, ahora estoy lista para salir en las fotos de mi boda siendo la novia que siempre soñé ser. Esto es a lo que me refiero. Quizás no cuentan detalles tan íntimos como el primer ejemplo que yo te he puesto, pero cuentan una historia. Esto obviamente tiene que ser desarrollado, estas frases son muy cortitas, pero bien desarrollado, dando algún detalle, conectando emocionalmente con esa otra persona que está viendo el testimonio, logramos que sean realmente eficaces. Así con todas las historias que haya detrás del verdadero motivo que ha llevado a tu paciente a realizarse el tratamiento que se ha realizado contigo. Y esto es súper importante. Repito, tienes que encontrar historias que vayan detrás del verdadero motivo que ha llevado a tu paciente a realizarse ese tratamiento contigo. Si encuentras esa historia, si tu paciente la cuenta, si se entrevé o directamente se ve claramente el motivo principal que le ha llevado a tu paciente a confiar en ti, entonces tendrás un buen testimonio. ¿Y cómo se consiguen esos testimonios tan genuinos, tan eficaces, tan humanos y naturales? Pues esto me lo habrás oído 100.000 veces si me sigues hace tiempo. Es súper importante que el paciente se sienta prioritario, que el paciente sienta que la experiencia vivida en tu clínica es única. Por eso, el primer punto es diseñar una experiencia que los pacientes quieran compartir, de la que quieran hablar, que les apetezca contar. Porque si no les haces vivir esa experiencia tan estupenda, ¿qué rayos te van a contar en el testimonio? ¿Que estuvo bien? Tienes que hacerle sentir que fue sublime. La mejor manera de obtener un testimonio auténtico es hacer que el paciente quiera contarlo. Si sorprendes a tus pacientes con una experiencia excepcional, es que te lo van a dar el testimonio sin que se lo tengas que pedir a veces. Y cuando te lo den, va a ser tan entusiasta que te prometo que no va a haber estrategia de marketing más poderosa, ni siquiera una guía tuya más eficaz
cuando intentas guiar al paciente cuando te da el testimonio. Entonces, diseña esta buena experiencia y el resto vendrá rodado. Si un paciente recibe un trato especial, un detalle inesperado, una atención más humana, va a sentir ese impulso de compartirlo. Y fíjate, esto te hablaré un poquito más adelante, pero si se lo pones fácil y tienes a mano y visible un QR, por ejemplo, que lleve a la página de reseñas de Google, te los va a dar públicamente sin que se lo pidas en muchos casos, como te decía antes. Céntrate ahí, céntrate en diseñar esa experiencia que los pacientes quieran compartir, en ser esa clase de profesional. El punto número 2, facilita que den su opinión sin esfuerzo. Es un poquito lo que te acabo de adelantar. Como te decía ahora mismo, muchos pacientes estarían encantados de dejar un testimonio, pero no lo hacen porque simplemente no saben cómo, no se lo ponemos fácil, o es que luego da muchísima pereza. Para quejarnos, fíjate, para quejarnos somos rápidos, no tenemos ninguna pereza. Una empresa nos trata mal, en una clínica tenemos una mala experiencia y rapidito dejamos una reseña negativa. Ahora, cuando las cosas van bien, a la gente le da un poquito más de pereza, porque a veces incluso damos por hecho que eso tiene que ser así, y es verdad que tiene que ser así, tenemos que dar un buen trato. Por eso te decía en el primer punto, diseña una experiencia sublime, especial, que los pacientes quieran compartir, porque ahí les va a salir de manera espontánea. Y si encima se lo facilitamos, si encima se lo hacemos fácil, pues es que les va a salir solo dárnoslo. Por ejemplo, el QR que te comentaba antes. Si tú dejas un QR que cuando lo escanean con el móvil les lleva directamente a la página de reseñas de Google, ahí vas a tener un montón de reseñas positivas contando esas historias, esos testimonios que van a hacer que conecten y que se compartan de una manera tan natural, ¿no? Y tan espontánea que ya te digo, no va a sonar forzado y no va a sonar a cliché. Pero pónselo fácil y diseña esa buena experiencia, esto es importante. Otra forma de conseguir estos testimonios de una manera fácil es enviar un mensaje después del tratamiento preguntando qué tal fue su experiencia. Pero no lo hagas con la típica frase de déjanos una reseña aquí en nuestro perfil de Google, ayúdanos a conectar con más pacientes, que eso está muy bien. Pero si lo haces de otra forma, si lo haces un poquito más humano, oye Carmen, ¿qué tal te ha ido? ¿Estás contenta con nosotros? ¿Te importa si nos dejas una reseña en nuestra página de Google para que otros pacientes sepan cómo te ha ido? Y ahí Carmen va a estar encantada de darte esa reseña, de darte ese testimonio. Incluso tú ahí le puedes decir, Carmen, cuenta este detalle, ¿te acuerdas esto que me comentaste en consulta? ¿Te importaría contarlo también para que otros pacientes que están como tú vean que esto es posible, que se puede conseguir? Y Carmen te aseguro que va a estar encantada de darte ese testimonio. Y esto lo puedes poner en tu web, en tus redes, esos testimonios los puedes poner en todas las plataformas en las que quieras tener esa visibilidad y esa proyección. Es importante que tus pacientes compartan esas historias en cualquier escaparate en los que tu clínica esté. Esto te lo en cuenta y compártelo allá donde puedas. Es súper importante que el resto de personas que te están buscando encuentren esas historias. Tercer punto. Usa el contenido de tus propios pacientes, el que genera tus propios pacientes. Si un paciente sube una foto, por ejemplo, a sus redes sociales y te etiqueta, te menciona en una historia o escribe un mensaje positivo, tienes un testimonio natural, orgánico, que puedes utilizar. Es público y pues tú lo puedes luego reutilizar. Consejo, aquí comparte en tus redes las publicaciones de pacientes con su permiso siempre y también responde a esos mensajes agradeciendo su confianza. No es solo repostear lo que ellos postean, sino también que se lo agradezcas. Un mensajito público también cuando estás republicando, ¿no?, esa historia o estás dando visibilidad a eso que ha puesto, ese comentario. Es importante que respondas con un mensaje afectuoso agradeciendo esa confianza. Cuarto punto, graba el testimonio sin que parezca un interrogatorio policial. Por favor, bendito, esto hazlo. Si el paciente no tiene inconveniente en que le grabes, ten en cuenta que algunas personas se van a sentir incómodas delante de una cámara. Te pasa a ti, me pasa a mí, ponemos una cámara delante y, Dios mío, nos paralizamos. Esto en un testimonio es mortal, porque literalmente se carga el testimonio. ¿Y qué puedes hacer? ¿Cómo puedes lograr que esos testimonios en vídeo salgan más naturales? Es sencillo, hazlo más humano. ¿Cómo se hace esto? Pues en lugar de pedir un testimonio casi a matacaballo, ¿no?, como si estuviéramos asaltando matas, y decir al paciente, ¿te puedo grabar un testimonio en vídeo? Que esto nos apanica. Pregúntale si puedes grabarle mientras te cuenta qué le pareció la experiencia, y aquí está lo importante, en una charla relajada, en una conversación real. Y esto lo cambia todo, porque no es de, oye, te pongo delante de la cámara, doy al rec y te grabo. No, es, vamos a hablar tú y yo, te voy a hacer unas preguntas o simplemente vas a contar tu experiencia
y yo mientras voy a grabar esta conversación. Y esto aquí lo cambia todo. O sea, pruébalo. Habla con el paciente. En una conversación relajada, en una conversación de verdad. Habla con esa persona, que te cuente mirándote a ti y no a la cámara esa historia que hay detrás, esa historia que hay detrás de la motivación principal que le llevó a tu clínica. Eso que te decía antes. Incluso puedes salir tú también en cámara, que esto lo hace diferente, más natural, más humano, yo te lo recomiendo. Podéis reíros de algún chascarrillo que haya surgido durante las citas, de alguna anécdota, del miedo que tenía al principio ese paciente y de lo bien y contento que llegó a partir del segundo día. Cuanto más natural y más humano, mejor. Pero ojo, guía tú. Y que no se vaya de madre, porque no consiste en que acabéis hablando de lo bonito que tenía el pelo el día que vino a colocarse la corona. Eso no, tiene que reflejarse, insisto, la historia detrás, el motivo real que lleva a tu paciente a realizarse el tratamiento. Debe contarse el antes, el durante y el después, con ese beneficio, ese impacto real, humano y hasta visceral a veces que tuvo en su vida el tratarse ahí en tu clínica. Incluso puedes mostrar fotos del antes y el después, si el paciente te da permiso, claro, para mostrar esas imágenes en sonrisa del paciente pre y post tratamiento en algún momento de este vídeo, del testimonio, mientras se os sigue escuchando a vosotros conversar de fondo. Esto todo es tan natural, es simplemente una conversación entre dos personas y es tan humano que conecta muchísimo más que cualquier otro tipo de vídeo que le grabes al pobre paciente que está aterrado porque le estás colocando una cámara delante. Quinto punto. Las reseñas de Google son un gran aliado. Google My Business, tenemos un episodio de Google My Business, búscalo, ha sido publicado hace poquito, o sea, no sé si es justo el anterior o 2 episodios antes. Si no sabes lo que es Google My Business o estas reseñas de Google, míratelo porque está muy bien. Como te decía, Google My Business es un lugar genial para recibir testimonios porque son públicos y son fáciles de encontrar. De hecho, es lo que van a encontrar cuando googlean tu clínica. Si tú respondes a esas reseñas de Google, para contestar, para dar contestación a esas reseñas que te están dejando, a Google le va a gustar más. Eso te lo cuento en este episodio que ya te digo que grabamos sobre Google My Business. Y si un paciente te dice algo positivo sobre ti, sobre el tratamiento, sobre la clínica, en persona, en la clínica, en consulta, anímalo a dejarlo también en Google, como te decía antes, con el QR, mandando el mensajito después de la consulta, como sea, pero anímalo. Sexto punto, los formatos adecuados para los testimonios. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque el formato es importante, pero no quiero que te obsesiones. ¿Es mejor el vídeo? Depende. El vídeo para redes sociales puede ser positivo porque es verdad que redes como Instagram van a impulsar determinados contenidos, pero por ejemplo en esa red también puedes usar el formato carrusel con fotos del antes y el después, y en una de las páginas del carrusel puedes meter un breve vídeo con esa historia del paciente. Esto es original, es distinto y también le da un poquito de dinamismo. También puedes usar los audios. Los audios funcionan también bien. O incluso usar los testimonios en texto. ¿Qué pasa con el texto? Que tienes que poner ahí el nombre y los apellidos reales del paciente para que suene realista, con fotos del antes y el después para que no parezcan inventados. Entonces aquí, bueno, pues el formato es importante, pero lo realmente importante es lo que te comentaba antes, que cuente una historia. Es decir, que ahí se vea, que se quede claro, cristalino, por qué fue el paciente, la motivación real, humana detrás. No el llevo 10 años sin poder comer albóndigas y por fin me he decidido a venir aquí y a confiar en la doctora Martínez. Vale, Mari Carmen, llevas 15 años sin comer albóndigas. ¿Y por qué te has decidido ahora? Porque se casa tu sobrino. Pues dilo. Eso es lo que quiero que cuentes en el testimonio. Se casa mi sobrino y quiero salir guapa en las fotos. Esa es la motivación real. Si Mari Carmen lleva 15 años sin comer albóndigas, la pobre mía, ¿por qué se anima ahora? Esa es la motivación humana, eso es lo que tiene que salir en el testimonio, porque eso es lo que va a conectar realmente con ese potencial paciente que está viendo o que está leyendo ese testimonio. Eso es lo verdaderamente importante. ¿El formato? Sí, hombre, tienes que tenerlo en cuenta, pero tampoco te obsesiones, que lo realmente importante es la historia que hay detrás. Y vamos ahora a ver qué errores arruinan los testimonios y cómo evitarlos, aunque ya te he contado muchos de los errores más comunes, ya hemos visto cómo se hace y se puede deducir cómo no hay que hacerlo. Pero bueno, vamos a darle una vueltecita más porque es importante que lo tengas en cuenta. En primer lugar, usar testimonios demasiado genéricos es un error brutal. Te lo comentaba antes. Me gustó la atención de la clínica. No dice mucho, de hecho no dice nada. Los mejores testimonios, te lo repito, cuentan una historia y transmiten una emoción. El segundo error es no mostrar los testimonios en los lugares adecuados.
Tampoco es que te tengas que volver tarumba buscando el lugar correcto y dónde lo pongo en mi web, lo pongo arriba, lo pongo abajo. Pero es verdad que si los testimonios están escondidos o cuesta acceder a ellos, nos sirven. Úsalos en una parte visible de la web, que se vea bien, en las redes sociales igual, ten destacados ahí en historias, por ejemplo, con experiencias de los pacientes, en los estados del WhatsApp también los puedes tener, en los materiales con los que cuentes en la clínica, puedes tener folletos de casos de antes y después, con testimonios contados por tus pacientes, en las pantallas que tengas en la clínica, es decir, que se vean, que estén ahí bien visibles, que sean un buen expositor o que sean un buen escaparate, mejor dicho, de lo que tú haces. Porque si los escondes o son difíciles de ver o de acceder a ellos, no sirven de mucho. Y tercero, no responder a los testimonios que te dejan en plataformas como la que te comentaba antes de Google My Business. Si un paciente se toma su tiempo en dejarte un testimonio en plataformas como esta, qué mínimo que responderle con agradecimiento. Si haces eso, ese testimonio tiene mucha más fuerza porque, como te digo en el episodio de Google My Business, de Google para conseguir reseñas, es fundamental que pienses que tú no estás respondiendo solo a la persona que te comenta. Tú estás respondiendo a todo el mundo que está leyendo ese comentario tuyo. Esto tenlo en mente siempre que escribas en este tipo de plataformas. Y para ir cerrando, vamos a hacer un breve resumen. Ya sabes que los testimonios son una herramienta poderosa para atraer pacientes si sabes cómo usarlos. Si lo haces como la mayoría de las clínicas, van a pasar sin pena ni gloria y no van a servir de nada. Si logras que tus pacientes vivan una experiencia increíble en tu clínica, ellos mismos se van a encargar de vender por ti. Sigue estos consejos que te he dado para hacer buenos testimonios, para que sean naturales, sobre todo para que sean humanos, para que transmitan una emoción, para que cuenten una historia, con la motivación real que hay detrás de que haya acudido a tu clínica. Aplica hoy mismo todo lo que te he contado en este episodio de Marketing para Clínicas y suscríbete a la lista VIP del podcast para no perderte nada de lo que cuento en exclusiva a los miembros de esa lista VIP. Hazlo ya, que te lo pierdes. Te dejo el link para que te suscribas gratuitamente en la descripción. Y si crees que este episodio es de 5 estrellas, dame 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube para ayudarme a llegar a más profesionales que necesiten contenidos como este. Y recuerda compartirlo con profesionales a los que quieras, a los que adores, a los que quieras que les vaya bien en la vida y a los que les pueda interesar. Hasta la semana que viene. Un abrazo gigante. Acabas de escuchar un episodio del podcast Marketing para Clínicas. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque ya estás por delante del 90% de clínicas. En las notas del episodio te dejo el link para que te unas a mi newsletter VIP y no te pierdas ninguna de las novedades, episodios del podcast y todas las ventajas de ser oyente VIP. Si te ha gustado, dale a seguir en Spotify y pon 5 estrellas para que sepa qué contenidos son los que más te interesan. Gracias por escuchar. Un abrazo enorme y hasta el próximo episodio.